Bien. Bueno, 10 y 20 vamos a empezar nuestra clase, pero antes les informo que ya se subieron las notas al sistema. Ya ustedes pueden ver sus calificaciones de la primera unidad, o perdón, de la evaluación continua 1. Están subidas a la plataforma su examen que han rendido ustedes. ¿Alguna pregunta con respecto a ello? ¿No? ¿Ninguna pregunta con respecto al examen, a la calificación? No, Miss. No. No, Miss. Entonces, no. Entonces está todo correcto, está todo confirmado. Bien, se revisó y se subió a la plataforma sus calificaciones. Hay estudiantes que no han rendido su examen, ya, bueno, quedarán sin nota porque no han rendido. Y hay otros que los felicito que han sacado un puntaje alto. Muy bien. Entonces vamos a continuar. A partir de ahora, bueno, en la clase anterior ya estábamos entrando los contenidos para el examen continuo número 2, ya la evaluación continua número 2. Bien, ¿qué tema nos corresponde trabajar el día de hoy? Mis tablas con intervalos de variables cuantitativas continuas. Parece que solamente uno ha venido a clase. El resto, Bernaola nomás está en clase. El resto no ha venido porque están mudos. Un ratito ya. ¿Qué pasa? Que me echaba unas gotitas a mis ojos. Esto que me arde. Bien, entonces vamos a trabajar el tema que corresponde al día de hoy. Voy a compartir un ratito. Bien, entonces hoy día vamos a trabajar lo que corresponde al logro número 2. Resuelve problemas contextualizados al ámbito de los negocios, construyendo tabla de datos agrupados, gráficos pertinentes y determinando las medidas de tendencia central y localización en Microsoft Excel y PSPP. Entonces, ese es el logro de número 2. Y el tema de la clase de hoy es tablas con intervalos de variables cuantitativas continuas. Al finalizar la clase, el estudiante usa tablas con intervalos para distribución de frecuencias de variables continuas como una primera fuente de información estadística. Entonces, hoy vamos a aprender a cómo vamos a distribuir los datos una tabla de frecuencias, pero cuando la variable es una variable cuantitativa continua. En clases anteriores hemos trabajado variable cualitativa, luego hemos trabajado variable cuantitativa discreta y ahora estamos trabajando variable cuantitativa continua. El contenido temático es rango, regla de Sturges, regla de Bellman y amplitud. Vamos a ver en esta imagen. ¿Qué observamos en la representación? A ver, ¿qué están observando ahí? Dígame, me pueden decir el mapa mundi, no sé, ¿qué es lo que ustedes pueden observar allí? Un ratito. La estadística de promedios de edad. Datos El mundo. estadísticos, ¿cierto? Ahorita, espérense. Datos estadísticos de promedio de edad. Bien. ¿Qué más? A ver, ¿alguien puede dar alguna otra opinión?
Es que cada intervalo tiene un color distinto. Ujú. Que cada intervalo tiene un color distinto. Muy bien. ¿Algo más? Promedio de edad en años en el 2001, ¿no? O sea, en esos países, el promedio de edad, por ejemplo, en el Perú, el promedio de edad, ¿cuál es? De De 14 a 20 a 20 años. 25 años. De 20 a Ah, 25 años, De 20 a ¿verdad? 25. Porque observamos que aquí está el Perú, aquí está el mapa, ¿no? La ubicación del Perú. Y está de este color que aquí en la leyenda nos dice de 20 a 25 años. O sea, el promedio de edad que hay en el Perú es una población de 20 a 25 años. ¿Dónde hay población mucho más mayor? De 35 a 45 años. Claro, exacto. Más o menos debe ser, esta parte de acá es América, ¿no? América del Norte, ¿no? Estados Sí. Unidos, aquí creo que es Australia, ¿no? Entonces, en los países europeos y países americanos, el promedio de edad es de personas de 35 a 45 años de edad, ¿no? Y más jóvenes, de 14 a 20 años, en este sector de acá, aquí puede estar, ¿quiénes están acá? ¿Qué países están acá? En amarillito. África, ¿África? no el Sí, continente. el continente Ghana, africano, pero más o menos, ¿qué países pueden estar por aquí? Ghana, Egipto, ¿Ah? Egipto, Egipto. Egipto. Ghana. Bueno, la verdad no conozco mucho, pero sí, ¿no? En este sector la población es más, es menor, ¿no? De 14 a 20 años. El promedio de edad de la población de ese sector es de 14 a 20 años, jóvenes, mayormente jóvenes, ¿no? Bien. Entonces, si observamos esta gráfica, podemos leerla. No necesitamos de repente información adicional porque nosotros a simple vista podemos leerla. Entonces, eso es lo que se quiere. Lo que se quiere siempre cuando se trabaja estadística es que la información que uno recopila de encuestas, de entrevistas o de cualquier otra forma, sean primarias o secundarias la información, se establezca o se organice en una tabla de frecuencias o en una gráfica, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que el observador, para que la persona que esté observando pueda entenderlo fácilmente. Eso es lo que se quiere en la estadística. La estadística descriptiva describe lo que aparentemente podemos recopilar de información, lo describe a través de imágenes, que pueden ser gráficas o pueden ser tablas. Continuamos. Entonces, ¿qué podemos concluir con este gráfico? Que diferentes países, ¿no? El grupo, el promedio de edad es distinto de acuerdo al sector, puede ser europeo, ¿no? Los continentes, de acuerdo a los continentes, ¿no? Espérense que se me cerró esto. Ya. Bien. Entonces, ya vimos acá. Ahora vamos a trabajar en parejas, ¿no? O bueno, individualmente, si es que no se puede en parejas, y observemos este gráfico de acá, o esa tabla. ¿Qué observamos en la representación que tenemos aquí en el cuadro número 1? ¿Qué pueden decirme de este cuadro? Misma se ve el cuadro. Ah, no estoy compartiendo, wow. Yo hablé, ya. Ya, aquí. ¿Qué podemos observar en este cuadro? La distribución de las empresas y los trabajadores según el tamaño de la empresa en la industria de bienes de consumo del 2007. Ya, pero dame un dato más, más sobresaliente que puedes sacar de acá de El, la tabla. el L, el LI y el LS, que es el límite inferior y el límite superior. ¿Qué significa eso?
A ver, ¿quién puede leer eso? Miss, vendría a ser como el mínimo y como el máximo de trabajadores que pueden permanecer en una empresa, depende al tamaño, sea pequeña, mediano o grande. Ujú, claro que sí. Mire, observamos aquí. Dice, aquí se está distribuyendo las empresas y los trabajadores, ¿no? Las empresas se está distribuyendo de acuerdo al tamaño de empresa, que puede ser pequeña, mediana o grande. Y los trabajadores se está distribuyendo de acuerdo a la cantidad que hay en cada empresa. Por ejemplo, yo puedo leer aquí en este cuadro que del 100% de las empresas, el 70% son pequeñas, el 13.4% son pequeñas, son empresas medianas y el 16.6% son empresas grandes. También puedo observar en el cuadro que existe un 16.8% de trabajadores de una pequeña empresa que están en un límite de 10 a 49 empleados o trabajadores para esta empresa. O sea, una pequeña empresa tiene de 10 hasta antes de 49 empleados en ella. Si es que de repente hubiera 50 empleados en una empresa, ya no sería pequeña empresa, sino que sería mediana, ¿verdad? Mediana, porque la mediana es de 50 a 99 empleados o trabajadores. Entonces, eso es lo que me dice esta tabla. Eso es lo que me dice la tabla. Si yo voy leyendo, ¿qué más puedo observar? ¿Alguien más puede observar algo? Miss, ¿que es más fácil encontrar trabajo en las pequeñas empresas que en las grandes? ¿Cómo no te escuché de nuevo? ¿Que es más fácil encontrar trabajo en las pequeñas empresas o en las medianas que en las grandes? Ahí dice del 100% o el 16%. Perdón. Ah, no, me equivoqué. No, a ver. Mis que del 100%, el 16.6% trabajan, no, los trabajadores son de pequeña empresa. ¿Será por el límite, por el foro que le pide? Ah, A ver. ya, a ver. A ver, en la grande empresa, en una gran empresa, existe mayor cantidad de trabajadores. ¿Por qué nos dice de 100 a más, ¿verdad? Y nos dice que el 71%, casi 72% de los trabajadores son de las empresas grandes. 71.8% de los trabajadores pertenecen o están trabajando en empresas grandes. A ver, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir de este gráfico? Es que no los veo otra vez. ¿Qué más decimos del gráfico? Ay. Espérense, chicos, espérense. ¿Qué pasa? Que aquí no puedo verlos bien. Ahorita comparto otra vez. Ya, ahora sí. A ver, ¿qué más podemos decir del gráfico, chicos? Miss, puede ser que el 70% del 100% de las empresas que trabajan en las industrias de bebidas son eh, de una pequeña, son empresas pequeñas. Sí, exacto. Claro, muy bien. Así es. Muy bien. ¿Qué podemos concluir? Que existen muy pocas empresas grandes, ¿no? Todos son pequeñas empresas en el Perú, ¿no? Bueno, no dicen dónde, pero asumamos que es el Perú, ¿no? Entonces, esto es lo que podemos concluir de este gráfico, de esta tabla, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, los gráficos estadísticos y las tablas nos hablan, nos informan, nos describen un movimiento de la variable. Eso es lo que se necesita describir. Cuando uno quiere describir algo, lo establece mejor en una gráfica o en una tabla. Bien.
Vamos a hablar sobre las frecuencias. Ustedes ya conocen lo que es una frecuencia, ¿no? Es el número de veces que aparece una variable. Eso es una frecuencia, cuántas veces aparece. Y cuando hablamos de variable continua, es cuando hablamos, por ejemplo, de un valor numérico, pero un valor numérico que no es un entero, que no es un número entero, ¿no? Por ejemplo, el pago de un recibo de luz, por ejemplo, el pago mensual que se le hace a un trabajador, a los trabajadores. Entonces, son valores cuantitativos, pero no son números enteros. Pueden ser decimales, ¿no? Entonces, son números que pueden llegar a ser, pues, números reales, ¿no? Son números reales, pero no solamente enteros. En cambio, la variable discreta sí son valores enteros. Esa es la diferencia que hay con una variable cuantitativa continua, ¿ya? Vamos a ver, aquí tenemos este caso. Dice, una organización estudiantil está por revisar el monto que los estudiantes invierten en textos cada semestre. 50 estudiantes reportaron las siguientes cantidades. Observamos aquí, chicos, que los datos, ustedes me pueden decir, profesora, pero esos datos no son decimales. Claro, no son decimales, pero son posiblemente que puede ser. A veces de repente invierto 123.5, 128.2, etcétera, pero son variables que no son netamente números enteros, que pueden ser posibles valores numéricos con decimales. Entonces, más o menos por ahí traten de diferenciar una variable cuantitativa discreta con una variable cuantitativa continua, ¿ya? Entonces, cuando se habla de muchos datos, con muchos datos, entonces se debe establecer ciertos límites, ciertos límites. Entonces, aquí, por ejemplo, son valores altos y hay bastantes valores, 50 estudiantes, ¿no? Que nos informan lo que están gastando en cada semestre en textos. Un alumno gasta 125 soles, otro gasta 105, otro gasta 148, etcétera. Ya son valores que se necesita establecer un límite de inicio y de fin. Vamos, continuamos. Entonces, la variable viene a ser el monto que los estudiantes invierten en cada semestre. Es una variable cuantitativa continua. ¿Cómo se trabaja esta variable para hacer la tabla de distribución de frecuencias? ¿Cómo se establece? Miren, aquí tengo la tabla. Nosotros ya conocemos la tabla, ya lo hemos trabajado. ¿Qué columna no lo hemos trabajado anteriormente? Intervalo. Exactamente. La primera columna, yo recuerdo que les dije a ustedes que era la variable y sigue siendo la variable. Pero en este caso, esa variable se establece por categorías y se establece por un intervalo. Aquí, por ejemplo, yo puedo colocar el monto, ¿no? Porque la variable que me indicaron anteriormente era el monto que los estudiantes invierten, ¿no? El monto que los estudiantes invierten, ¿no? El monto en soles. Pero esa variable yo lo puedo colocar en un intervalo de inicio y final, ¿no? Intervalo inferior, intervalo superior. Chicos, un segundito, que es algo urgente.
Bien, entonces aquí tenemos una columna que también es la variable, pero la variable está dada en límite inferior y límite superior. El resto es exactamente igual. Vamos a ver cómo elaboramos esta tabla. Dice, observamos acá, tiene que tener cada clase, o sea, cada nivel, 1, 2, 3, y los que vengan, tiene que tener límite inferior y límite superior. Y una cantidad que corresponde a ese límite. Vamos a construir. Para construir una tabla de distribución de frecuencia con este tipo de variables, se tiene que tener los siguientes pasos. 1, se tiene que hallar el rango. 2, se tiene que hallar el número de intervalos. Y 3, se tiene que hallar la amplitud de los intervalos. Voy a ir explicando cómo se elabora. Miren, aquí por ejemplo, vamos a determinar el rango. Para determinar el rango, lo que tengo que saber yo primero es cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo de mi relación de datos que yo tengo. Para elaborar o para hallar el número de intervalos, que a los intervalos se denota por K y al rango por R, para acá yo tengo que aplicar lo siguiente. Si la población o la muestra es mayor que 30, mayor o igual que 30, se usa la regla de Sturges, que es esta de acá. Y si la población es menor que 30, se usa la regla de Bellman, que es esta de acá. ¿Ya? Entonces, ahí hay una observación que hacer. Aplico regla de Sturges si la muestra es mayor o igual que 30. Aplico regla de Bellman si la muestra es menor que 30. Continúo. La amplitud. ¿Qué es la amplitud? La amplitud es la división, es el cociente del rango entre el número de intervalos. Tenemos acá, vamos a hacer el caso. Dice acá, la organización, la que ya les leí, está por revisar el monto que los estudiantes invierten en textos cada semestre. Hay 50 estudiantes que reportan las siguientes cantidades. Entonces, lo que voy a hacer primero es hallar cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo de esta relación de datos. ¿Cuál es el valor máximo aquí? A ver, observamos. 265. Muy bien. ¿Y el valor mínimo? 104. 104. Sí. Entonces, como ya determiné que el valor máximo es 265 y el valor mínimo 104, voy a hallar el rango. ¿A qué da igual el rango? A la resta del valor máximo y el valor mínimo. Resto y me sale 161. Ese es el rango. Segundo paso, encontrar el número de intervalos. Determinar el número de intervalos. Entonces, para determinar el número de intervalos, primero tengo que ver qué regla voy a usar. ¿Regla de Sturges o regla de Bellman? ¿Cuál uso? Sturges, profesora. Sturges. La población es mayor a Sturges. ¿Por 30. qué? Porque la muestra es de 50. Exactamente, 50 estudiantes. Y aplico la regla de Sturges. Uso mi calculadora. Calculo aquí el logaritmo de 50. Multiplico por 3.32 y le sumo 1. ¿Cuánto sale? 6.6405. 64. Los intervalos es la cantidad de filas que va a tener mi tabla. No puede ser en decimales. Tengo que redondear. ¿A cuánto? 7, mis. 7. Entonces, K vendría a ser 7. Ya tengo K. Ahora, ¿qué me falta ya? ¿Qué sigue? La amplitud. Para hallar la amplitud, aquí hay una fórmula. R sobre K. El rango es 161 y K es 7. Por lo tanto, la amplitud es 23. Siempre se redondea por exceso. ¿Ya? Por ejemplo, acá 6.64, aumentamos hacia arriba. ¿Ya? 7. Entonces, siempre el redondeo es por exceso. Bien, entonces ya terminé y de hallar los pasos necesarios, porque hay otros pasos, pero estos son los necesarios para hacer nuestra tabla.
Una vez que ya tengo mi tabla, ya sé que debe haber 7 intervalos, por lo tanto, ahí tengo los 7 intervalos. Empiezo. Límite inferior es 104, porque ese es el menor valor que tengo. Le sumo la amplitud. ¿Cuánto es la amplitud? 23. 23. Le sumo la amplitud y va a salir 127. El límite de la segunda fila. Y así cada uno de ellos. Y terminamos en 265. Aquí, observamos una cosa. Cuando trabajamos con límites, recordarles que los límites, pueden haber límites, intervalos. Los intervalos pueden ser intervalo cerrado, intervalo abierto, intervalo cerrado a la izquierda, intervalo abierto a la derecha, etcétera, ¿no? En este caso, miren, aquí hay un corchete y acá también hay otro corchete, pero acá hay un corchete mirando hacia el número y en el otro lado hay un corchete mirando hacia la derecha. En este caso, este intervalo número 1 significa que está cerrado al lado izquierdo y abierto al lado derecho. ¿Qué significa eso? Significa que en el primer intervalo van a ir todos los valores que correspondan de 104 hasta antes de 127. Hasta antes de 127. ¿Pero qué número? 126.999. Hasta allí van los valores. No puede incluirse al 127 porque 127 en el primer intervalo está abierto, no se considera. ¿Dónde se considera al 127? En el segundo. En el segundo intervalo. Si yo tengo un número que es de 241, ¿dónde lo considero? ¿En qué intervalo? En el 6. Y si es 242, ¿dónde lo considero? En el 7. En el 7, Miss. Correcto. Pero observen aquí, el último valor, 265, está cerrado. ¿Qué significa? Que el último valor pertenece al último intervalo. Siempre va a empezar con un intervalo cerrado y va a terminar al final de todos los intervalos, va a terminar cerrándolo. ¿Correcto? Porque el último valor tiene que incluirse en el último intervalo. No puede pasar al siguiente porque solamente hay 7 intervalos en este caso. En algunos libros, los intervalos lo pueden encontrar, por ejemplo, 104 cerrado, 127 abierto. Ese símbolo también es aceptable. ¿Ya? También es aceptable. En este caso, estamos trabajando con el corchete hacia la derecha, pero si ustedes se encuentran en algunos otros libros o otras fuentes que tiene el signo de mayor, significa que está abierto, ¿ya? O podemos trabajar de esta manera, por ejemplo, 104 a 127, así, significan lo mismo. Estos dos significan lo mismo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Ya, voy a borrar esto para no hacer confusión aquí. Listo. Continuamos. Entonces, de esa manera se halla el intervalo. Entonces ya tengo aquí mis intervalos. Tengo 7 intervalos y ya ubiqué el límite inferior y el límite superior. Ahora voy a hallar lo que corresponde a la marca de clase. A la marca de clase. ¿Qué cosa es la marca de clase? La marca de clase es el punto medio de los intervalos, de los límites de los intervalos. En algunos libros lo podemos encontrar como mi marca de clase, MI, M sub I, o podemos encontrarlo como X sub I. Es lo mismo.
¿ya? Porque vaya a ser que encuentren algunas fuentes con X y digan, wow, ¿qué es esto? No, es lo mismo. M de marca de clase sub I o X sub I, ¿ya? ¿Cómo se calcula la marca de clase? La marca de clase se calcula sacando el promedio entre los dos límites. Por ejemplo, la marca de clase del primer intervalo. Sumo 104 más 127 y lo divido entre 2. ¿Cuánto sale? Sale 115.5. 115.5. Ahora, profesora, ¿podemos redondear? No. Yo les sugiero que la marca de clase se trabaje con 1 o con 2 decimales. Es lo normal. Y empezamos a llenar nuestra marca de clase. Llenamos la marca de clase. Ya está. Listo. Llené mi marca de clase. Ahora, observamos un detalle más. Si yo veo, observen ustedes, si yo resto 115.5 menos 138.5, me va a dar 23. La diferencia de una marca, de un intervalo con respecto al otro, va a ser siempre el mismo. Tan igual como este intervalo. ¿Cuánto hay de 104 a 27? La amplitud es 23. Recuerden, 23, 23. Igual en la marca de clase. De una marca de clase a la otra es 23. La misma. Esta amplitud va a ser igual que esta. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. A veces calculamos mal. Para corroborar que está bien calculado mi marca de clase, tiene que tener la misma amplitud. La misma amplitud. Bien, entonces ya encontré la marca de clase. Ahora voy a empezar a llenar mi tabla. Observamos. Ay, bueno, observamos. Miren, bueno, ya están ahí los números. Voy a buscar en mis datos que me están dando la información, cuántas personas o cuántos estudiantes gastan o invierten en sus textos de 104 soles a más, pero menos de 127. 104 soles a más. Tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 personas o 10 alumnos gastan en sus textos de 104 soles a más, pero menos de 127. En el otro caso, el otro intervalo, de 127 a 150, pero antes de 150, busco. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, ¿va? ¿Qué pasó? ¿Dónde me equivoqué? A ver. No puede ser. Dice ahí en el 165. 165. El 165. No puede ser. El que está No, arriba yo del marqué- 148. Arriba Del del 140. último. No puede ser. Está cerca de la manito. Ah, acá. Abajo. Ahí está. Ya está. Ahora vamos a borrarlo. Muy bien. Aquí no puede ir 165. Listo. Terminé. Entonces sí hay 9. Ahí está. Y sigo buscando el otro intervalo. Vamos a otro ejemplo. 150 hasta antes de 173. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, correcto, hay 8. Bien, entonces vamos marcando y buscando la cantidad de estudiantes
de acuerdo a cada uno de los intervalos. ¿Alguna pregunta? No, miss. Listo. Entonces llenamos cada uno de los datos. Y listo. Ahora vamos a hacer el siguiente caso. Dice, en un estudio sobre las edades de conductores que sufren un accidente automovilístico, se obtuvo, miren, ¿cuál es la variable aquí? ¿Cuál es la variable? Las edades de los conductores que sufrieron accidentes. Las edades de los conductores. Las edades de los conductores que sufren accidente automovilístico. ¿Cuál es la unidad de observación? ¿A quién estoy observando? A los conductores. A los conductores. ¿Verdad? Ese ha sido un problema. Esa ha sido en la pregunta del examen que no han podido resolver muchos. La unidad de observación es a quién estoy observando, a quién hago el estudio. En este caso, los conductores. ¿Y qué estoy estudiando de los conductores? Las edades de ellos que sufren accidentes automovilísticos. Bien, ya está allí mi información. Ahora vamos a encontrar los valores. Valor máximo, ¿cuánto es? 88. Sí, seguros, ya está. Valor mínimo, 16. 16. Rango, resto. Y me sale 72. Listo. Ahora, hallo. ¿Cuántos son el total de la población? Hay 100. ¿Qué regla uso? Star, jefa. Ya. ¿Cuántos salen los intervalos? A ver, intervalos, ¿cuántos hay? 8. 8. Porque tengo que redondear. Muy bien. Tercer punto, voy a hallar la amplitud. La amplitud es igual al rango sobre K. Sale 9. ¿Listo? Y luego empiezo a armar mi tabla. Empiezo con el límite inferior que hemos encontrado, que es 16. 16 más 8, 25. Luego bajo 25 más 8, porque recuerden que acá se suma más 8. ¿Ya? Todo porque la amplitud es 8. Saco la marca de clase, dividiendo sumando y dividiendo los límites inferiores y superiores, y sale la marca de clase. Si verifico de una marca de clase a la otra, la amplitud es la misma, de 8. ¿Ya? Luego empiezo a hacer el conteo. ¿Cuántos conductores tiene de 16 años a más, pero menos de 25 años? Y observo que hay 44. Entonces, ese F sub I es la cantidad de personas, en este caso, que cumplen en el primer intervalo. Voy llenando, tiene que llegar a un total de 100. La frecuencia absoluta acumulada sale de la frecuencia absoluta. La primera es igual. Y luego voy sumando como ya lo hemos trabajado anteriormente. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta entre 100. El primero, 44 entre 100 y me da 0.44. 15 entre 100 me da 0.15. Y así hallo todo y el total tiene que darme 1. La frecuencia relativa acumulada sale de la frecuencia relativa. La primera es igual. La segunda es la suma de la primera con la segunda. Y así sucesivamente. La frecuencia relativa porcentual o la frecuencia porcentual, en algunos casos, chicos, escuchen aquí, esto lo pueden encontrar como H sub I porcentual. Y esto como H mayúscula sub I porcentual. A veces solamente vemos que es pi,
Pero no, también podemos encontrar como H sub I. Es la frecuencia relativa, pero porcentual. Significa que esa frecuencia relativa lo he multiplicado por 100. Por 100. Y sale el porcentaje. La frecuencia porcentual acumulada sale de la relativa acumulada, multiplicándolo por 100. Y sale 100%. Esto ya lo hemos trabajado. Continuamos. Ahora, para describir, aquí hay que tener mucho cuidado cuando se describe. Por ejemplo, F sub 2. Cuento 1, 2, F. Aquí, me están indicando. ¿Qué dice? De 100 conductores, porque el total es 100, que sufren un accidente, 15 de ellos son de edades entre 25 a 34 años. De 25 a 34 años. Pero, miren, aquí hay un detalle. Si yo coloco de 25 a 34 años, yo puedo estar pensando que el 34 años también está incluido ahí. Y el 34 años no está incluido ahí. Entonces, se recomienda, chicos, atención aquí, no colocar entre 25 y 34 años. No, vamos a colocarle, son de edades de 25 años a más, pero menos de 34 años. Eso se recomienda colocar. ¿Por qué? Si yo coloco entre 25 y 34 años, yo puedo estar considerando los extremos. El 25 no hay ningún problema, está allí, pero el 34 no está en ese intervalo. Entonces, se recomienda la interpretación hacerla de 25 años a más, pero menos de 34 años. Vamos con el F sub 3 mayúscula, el acumulado. De 100 conductores que sufren accidente, 70 son menores de 43 años. ¿Es correcto eso? Sí, es correcto. Son menores de 43 años. Es decir, no está agarrando la edad de 43. Son menores de 43 años. Es correcto. Vamos con el F sub 4, 9. ¿Cómo diríamos? A ver. Sería de 100 conductores que sufren un accidente, 9 son de edades entre 43 años a más, pero menos de 52 años. Correcto, así es, así es. Eso es, chicos. No digamos normalmente entre 43 y 52, porque ahí podemos estar asumiendo que los extremos también están incluidos ahí, y el 52 no está incluido, ¿ya? F sub 3, bueno, F sub 3 no sería, sí, F sub 3, aquí. De 100, 11, aquí otra vez está aquí, de entre 34 y 43 años. No, vamos a corregirlo nosotros. Son de, vamos a ponerle, de 34 años a más, pero menos de 43. De 43 años. ¿Ya? Miren, ojo aquí. No digamos entre, sino de esa manera. F sub 7, el 95. De 100 conductores que sufren un accidente, 95 son menores de 79 años. Es correcto. Menores de 79 años. ¿No? Aquí no está incluyendo el 79. Si dijera menores e iguales a 79 años, sí, pero aquí dice menores a 79. No está el 79 ahí. Listo, continuamos. ¿Alguna pregunta?
Cuando dicen de 100 conductores que sufren un accidente, 95 son menores a 79, ¿estarían contando de 78 abajo? ¿Estaría bien? O sea, estarían Estaríamos contando, los claro, de intervalos 78 hacia 6. 16. Ujú. Ok. Y también podría ser que nosotros digamos, por decir en F sub 4 de 100 conductores que sufrieron un accidente, 9 son de edades entre 43 a 51 años, se supone. ¿Sería también, estaría bien? ¿O siempre tenemos que Claro. decir de 43 a más, pero menores que 52? Yo creo que debemos decir de 43 años a más, pero menores de 52, porque a veces no se contabiliza, normalmente se contabiliza los años, las edades en años, ¿no? Pero a veces se toma en cuenta los meses, ¿no? Entonces es mejor decir menor de 52 años, ¿no? Podríamos decir mayor de 43 a más, pero menores de 52 años. Eso es mejor, lo recomendable. ¿Ya? Listo. Continuamos. Entonces aquí ya hemos hecho nuestra distribución. Ahora vamos a interpretar las H's. En este detalle también han tenido un poquito de problemas de interpretación en sus exámenes, porque cuando se interpreta el H, se interpreta en base a 100 o en base a un valor grande que ustedes puedan determinarlo o simplificarlo. Por ejemplo, H sub 2, 15. Yo podría decir, de 100 conductores, 15 de ellos tienen sus edades de 25 años a más, pero menos de 34, los que sufren accidentes, ¿no? Eso podría decir, pero en base a 100. Si quiero trabajarlo en base a 1000, le aumento un número. De 1000 conductores que se accidentan, ¿no? 150 de ellos tienen edades de 25 años a más, pero menos de 34. Recordemos que así vamos a trabajar, ¿ya? Menos de 34, pero menores a 34. Entonces, eso es con respecto a la distribución de frecuencias. Distribución de frecuencias. Siempre se trabaja con una proporción. Por ejemplo, aquí están trabajando de 1000, 150. Si yo quiero trabajar de 100, 15. De esa manera se trabaja. Es diferente a pi. Con pi se trabaja porcentaje, se habla de porcentajes. Miren, vamos a ver aquí. Porcentaje. Por ejemplo, aquí ese porcentaje. Espérense para borrar acá. P sub 7. Dice, el 8% que sufren accidentes están en edades de 70 años a más, pero menos de 79. ¿Ya? Ahí sí trabaja en porcentaje. Ahí se trabaja en porcentaje. Si quiero decirlo en base a 100, yo podría decir de 100 conductores, 8 de ellos que sufren accidentes están entre edades de 70 años a más, pero menos de 79. Podría decir. Pero cuando ya trabajo el pi o en algunos casos que ustedes ven H sub i porcentual, se trabaja ya con porcentaje. 8% en este caso. ¿Alguna pregunta? ¿Y cómo interpretaríamos el intervalo 8? 8. O sea, de 79 a 88. Ya, El a intervalo. ver, si quiero interpretar el F sub i, puedo decir 5 conductores que sufren accidentes automovilísticos tienen edades de 79 años a 88 años. ¿Por qué? Porque el intervalo están cerrados en los dos. Ahí se incluye los extremos. ¿Se dan cuenta? Ahí sí incluye los extremos. Miss, entonces ahí sí se podría usar lo que dice ahí, ¿no? Por ejemplo, de 5 conductores tienen edades entre 79 y 88 años. Así es, así es. ¿Por qué? Porque ahí está incluyendo al 88 y el 70. Incluye los extremos, incluyen.
Ah, ya ¿Ya? no. Entonces, Gracias. hay que tener en cuenta esos puntos, ¿ya? Porque a veces es muy fácil decirlo, de 25 a 34 años. Sí, podemos decirlo así, pero si nosotros analizamos la tabla, no estamos hablando correctamente. Porque si yo digo, a ver, vengan los estudiantes, a ver chicos, los que tienen de 25 a 30, vienen por favor a la reunión. ¿Quiénes van a venir? Incluyendo 25 y también incluyendo 30, ¿no es cierto? Vienen todos, de 25 años incluyendo hasta 30 años incluyendo. Así es, pero si yo les digo, a ver chicos, yo quiero que vengan los menores de 30 años. Van a venir todos, pero no está incluyendo el 30 años. Si les digo, chicos, vengan todos los estudiantes que tengan 30 años a más, pero menos de 40. Van a venir todos los que tengan más de 30 años, pero los de 40 ya no vienen, porque no están incluidos en el intervalo. Entonces, hay que saber cómo interpretar los intervalos. A veces lo interpretamos así de esta manera y no es correcta. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? No. Bien. Entonces, ya hemos... ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sobre la diapositiva 17 no lo entendí muy bien. ¿Cuál? La 17, Miss, del valor mínimo y el valor máximo. No entendí bien esa parte. Vamos a dar... Es necesario para poder hallar los intervalos, conocer cuál es el valor mínimo, primero conocer el rango, pero para hallar el rango, conocer el valor máximo y el valor mínimo. El valor máximo miro toda mi tabla y veo, es el 88. Y el valor máximo es 88. Luego el valor mínimo miro toda mi tabla y el valor mínimo es 16. Ya encontré los valores máximos y mínimos. Ya está, ahora hallo el rango. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Resto, 88 menos 16 y me sale 72. Esto es el rango. Lo necesito para hallar los intervalos. Para hallar el intervalo, yo primero tengo que ver cuánto es mi muestra. Mi muestra es 100. Ya uso Sturges, esto. Y encuentro el intervalo que es 7.64. ¿Está? Pero los intervalos no pueden ser decimales. Lo redondeo a 8. Ya está mi intervalo. Ahora voy a hallar mi amplitud. La amplitud, que su notación es la A, es dividir el rango sobre el intervalo. El rango ya vi que era 72 y 8 el intervalo y sale 9. Esta amplitud es la que me va a ayudar a formar los intervalos. Desde el límite inferior voy a aumentarle 9 y va a salir el límite superior. Ahí está, mira. 16 que encontré que era el mínimo valor, más 9, 25. En el otro, 25 más 9, 34. 34 más 9, 43. Y ahí subo. Esta amplitud es lo que me permite a mí formar los intervalos. ¿De dónde a dónde voy a empezar? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? No, ya lo entendí, gracias. Muy bien, entonces ya está ahí. Y terminamos con esto. La interpretación es la misma que ya lo hemos visto en las clases anteriores, sino aquí la diferencia es los intervalos. Bien, vamos a hacer esta actividad. Dice, en una empresa se realiza un análisis sobre las bonificaciones a empleados por las ventas realizadas. Esas son las bonificaciones. ¿Cuál es la variable? Las bonificaciones a empleados, Miss. Las bonificaciones por las ventas realizadas. Esa es la variable. Las bonificaciones por las ventas realizadas. ¿Cuál es la unidad de observación? ¿A quién estoy observando?
A los empleados. A una A empresa. los empleados. No, a las empresas no. A los empleados. A los empleados. ¿Ya? Listo. Entonces ya encontré la variable y la unidad. Ahora voy a completar los valores. Valor máximo, ¿cuál es? 1800. ¿Sí? 1800. Valor máximo, 1800. Valor mínimo, 1000. 1000. 1200, no, 1000. Ahí, mira ahí. Y halló el rango. ¿Cómo se halla el rango? Es 1800 menos 1000. Rango sale 800. Listo. Ahora voy a hallar K, que es el número de intervalos. ¿Cuántos datos hay? 2, 4, 6, 8, 10. 50. N es 50. ¿Qué regla? Sturges, ¿verdad? ¿Cuánto sale K, chicos? Y redondeado sería 7, igualito que en el 7. primer caso. 6.64. Muy bien. 7. Entonces, normalmente los intervalos es de 6, máximo serán pues 8. 6, 4, 5, 6, 8. ¿No? Por ahí. 7, ya está, listo. Ya encontré mi intervalo. Ahora la amplitud. ¿A qué es igual la amplitud? Aquí está la fórmula. Es 800 sobre 7. ¿Cuánto sale? Sale 114.28. Ya está. Eso es la amplitud. 114.28. No siempre nos sale un valor entero. A veces también nos salen valores decimales. Si queremos lo podemos redondear, pero hay que redondearlo por exceso. ¿A cuánto lo redondeamos? Mi sería nada más 114. Sí, ¿no? 114 nada más. 114. Listo. Bien. Vamos a llenar la tabla. Primero hay que poner el título. Recuerden. Tabla número 1. Distribución de empleados de una empresa según bonificación. Bonificación por ventas. Listo. La variable es la bonificación, ¿no? La bonificación, acá, que es en soles, ¿no? Ya está. Y empiezo. Límite inferior era 1800, 1000. Más la amplitud que hemos sacado es 114. 1114, perdón, me equivoqué. ¿Cuánto saldría? Cerrado en 1000, está abierto en 114. 1114. 1114. Aquí empiezo 1114 más 114. 1228. 1228. 1228. 1342. ¿Qué sigue? 1456. 56. 1570 me dice el otro. ¿Qué más? 1680. 1684.
¿80? 84. 80. Ya. 1798. ¿Y qué más? 1912. 1912. ¿Cuánto era el último valor? 1800. 1800. Se pasó. ¿Hay algún error por ahí? Hay bastante diferencia. 1912, 1800. Hay bastante diferencia, bastante diferencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, miren. Miren pues, chicos. ¿Cuál es el error? Es que solo son 5 intervalos. 7. ¿Y qué estamos haciendo? 8. Con razón, pues aquí. Este es el error. Y acá nos faltan 2 puntos. Entonces allí vamos a ponerle 1800. Y cerramos. ¿Listo? Ahora sí. Este es para colocar N. Ya está. Luego vamos a hallar la marca de clase. La marca de clase es el punto medio de cada intervalo. En el primero sale 557. En el segundo tiene que salir ¿cuánto? 1171. ¿Ya? A ver. Miss, una A ver. pregunta. Por casualidad, ¿podría volver a decirme cómo se saca el XY? Lo que pasa es que no entendí muy bien. Sumo los dos, intervalos está mal el primero, Sumo los dos, 1000 más 1114, entre 2. 1057 está bien. ¿Ya? Aquí estaba mal. Ah, Miss, está bien. ¿Sí? La marca de clase es la suma de los dos, el intervalo inicial y el superior, entre 2. Sale 1057. Sumamos el otro 1114 más 1228 entre 2, 1171. 171. La diferencia que vamos a encontrar es de ¿cuánto? 114. 114. Entonces, lo que vamos a hacer es sumarle nada más al último la marca de clase 114 y vamos a ir avanzando. 1285. 1285 más 114, 1399 más 114, 1513 más 114, 1627 más 114, 1741. Listo. Terminé esos cálculos. Ahora, la frecuencia absoluta. ¿Cómo saco la frecuencia absoluta? Tengo que hacer el conteo. Aquí hay que tener bastante cuidado porque si me equivoco en un número, mi descripción va a estar errada. Entonces voy a buscar todos los empleados que tengan una bonificación de 1000 a más, pero menos de 1114. Acá está. De 1000 a más, menos de 1114. A ver, tengo 1, 2, 3,
3. 3 nada más. De 1114 hasta 1228. 1114 hasta 1228. 1. 1, 1, 1. Nada más, ¿verdad? Acá. 2. Miss, hay dos. No. 3. No, 3, es que 1300 no. Sí, ¿Dos es nomás? 1200. No, Miss, solo Sí, son Miss, dos. nada más. 2. Ya está. El siguiente, 1228 a 1342. 1, 2, 3, Miss, hay 4. 4. Gracias. 4. El siguiente, a ver ustedes, el siguiente, ¿cuánto hay? Miss, si mal no me equivoco, hay 7. 7. Confío en ti. El siguiente, Y 13, profesor. 30. No, 13. 13. Ya, el siguiente, Miss, yo encontré 15. ¿en dónde? En 1456 a 1570. En el 5, Miss. Ya, 15. Vamos a ver. 1456 a 1570. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 hay. Miss, el de Miss, la en la segunda, primera el fila de hay la uno segunda más. fila. Y el de la segunda fila, el tercero. Estoy bien, Miss, me confundí yo. ¿Cómo, cómo? Hay 2 más que no contabilizó. A ver, Sí. vamos terminando con el sexto y por ahí los que sobran, a ver, necesitamos contabilizar bien porque si no salen malos datos. A ver, ¿dónde me equivoqué? En Primero, la primera fila hay uno. ¿cuánto? ¿No era 3? No. En el quinto es 15. Es 15. Ah, es 15. Ah, ya, listo. 15. Ya. Ah, ya, claro, aquí había uno más, ve. Miss, creo Ya que hay había uno 8. más. Ya está. ¿El 8. otro? ¿Cuánto? Creo que es 8, Miss. 8. Y el Ya que último, 9, Miss. no puede ser 9, porque si yo sumo no sale 50. Ah, O en no. algún dato por ahí está mal. A ver, voy a volver a hacerlo.
No llegamos, profesora. No se llega. Voy a ver otra. Vamos, Miss, hay vamos. algo que nos hemos equivocado. Ya, vamos de nuevo, Miss. Vamos. A ver, de 1000 a 1114. O sea, 1, 2, 3. Ay, Miss, es que es 11, Miss, en la U. Ya, a ver, vamos. Es El 11. primero hay 3, ya en el primer Sí. intervalo. En el segundo, Ajá. 1114 a 1228. 1, 2, 2, 2, 2 no. 2. Ya. En el tercer intervalo, 2. 1228 a 1342. 1, 2, 3. Solo hay 3. 4, 4. Miss. ¿Dónde está el otro? En la segunda 4. fila. Arriba. Segunda fila. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. 4. Ya, cuarto intervalo, 1342 a 1452. A 1400. A 1400 prácticamente. 1, 2, 3, 4, 8. 5, Miss, hay 6, 6 y en la 7, última es 10. Miss, me equivoqué. 8. Aquí hay 8. Sí, 8 Quinto fue. intervalo. 1456 a 1570, prácticamente 1500. 1, 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En el sexto intervalo, 1600, ¿no? 1, 2, 3, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Y en En el el último. intervalo 7, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Sí. Sumamos. Y así no sale, creo que morimos. Ahí sí sale 5. Sí Ya sale, está. Miss. Listo. Entonces, esos son los datos. Hay que tener, por eso le digo, mucho cuidado a la hora que vamos a llenar los datos, porque nos podemos confundir como lo hemos hecho ahorita. Entonces voy a borrar esto y me sale aquí. Ya está. 3, 2, 4, 8, 15, 8 y 10. Y el total es 50. Ahora, el F sub I mayúscula, que es el acumulado, ya hemos visto cómo sale. 3 más 2, 5, más 4, 9, más 8, 17, más 7, más 15, perdón, 32, 40, 50. Estos tienen que estar iguales. El H sub I es de dividir la frecuencia absoluta entre el total. El primero, 3 entre 50, y me sale 0.06. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Desde temprano, hasta antes de la vayamos a salir. Más que queremos la noche escuchando música y no sé qué miedo en el Micrófono. baño. Pero pide permiso ya. Ya está. Tu audio. Ya está. Ahora el otro. 2 entre 50. 0.04. 4 entre 50. 0.08. 8 entre 50. 0.16. 15 entre 50. 0.3. 0.3. El 8 es 0.16. 10 entre 50. 0.2. Si yo sumo todo, me tiene que salir 1 o bien cerquita al 1. Vamos a sumar.
1, listo. El H sub I, que es el acumulado de la frecuencia relativa. El primero es igual, sumo y me sale 0.10, sumo y me sale 0.18, sumo y me sale 0.34, aquí me sale 0.64, aquí me sale 0. ¿Cuánto? 8. 8. Ay, me equivoco. Ya, 80. Y aquí me sale 1. Listo. Esto tiene que estar igual. El porcentaje es H sub I por 100. Es decir, 6%, 4%, 8, 16%, 30%, 16%, 20%. Al sumar me sale 100%. El H sub I acumulado es este de acá, y aquí es 6%, 10%, 18%, 34%, 64%, 80% y 100%. Recuerden que este H sub I nosotros también lo conocemos como P sub I. Y este de acá, que es porcentaje también, como P sub I. Una mayúscula y una minúscula. Pero hay que trabajarlo con H porque si ustedes revisan las referencias bibliográficas, en su mayoría de referencias trabajamos con las letras H. ¿Ya? Listo. Entonces ya terminamos nuestra tabla. Ahora, ¿qué nos toca? Nos toca interpretar. Interpretar. Eso es un poco más difícil. Vamos a ver la interpretación. ¿Qué dice si yo quiero interpretar F sub 3, H sub I, perdón, H sub 4 porcentaje y H sub 2 porcentaje? El primero, ¿qué dice? ¿Cómo lo interpretamos? Es que de 50 empleados, 4 reciben una bonificación de entre 1000 a más, menor a 1114. F sub 3. No, ¿qué hablo? Que de 50 empleados, 4 reciben una bonificación de 1228 a más, pero menor a 1342. Listo, correcto. Terminamos. H sub 4 porcentual. La frecuencia relativa porcentual. ¿Cuánto es? 16, ¿verdad? Aquí. ¿Qué significa? Puede ser que el 16% de empleados tienen una bonificación de mayor de 1342 a más, pero menor de 1456. Correcto. Listo. H sub 2 acumulado, este. ¿Qué significa? Sería que el 10% de los empleados recibe una bonificación menor a 1228. Correcto. Muy bien, porque es el acumulado. Listo. Ahora, si quiero interpretar, bueno, ahí está bien, nada más. Vamos con el H sub I, este de acá. Ya, el número 4. ¿Qué nos dice? 1, 2, 3, 4, este. Puede ser que de 100 empleados, 16 tienen una bonificación. Ay, perdón, 16 tienen una bonificación de 1342, bueno, mayor a 1342, pero menor a 1456. Bien, esa es otra forma de expresarlo. Miren lo que dice, mayor e igual a 1342, pero menor a 1456. ¿Ya?
Porque si yo digo mayor a 1342, no estoy tomando el 1342. Mayor e igual a 1342, pero menor a 1456. Correcto. ¿Puedo temor del perro nada más? Daba la justa, ya le mordí el perro. Bien, entonces terminamos. Ahora vamos a realizar nuestra actividad en la plataforma virtual, ¿ya? Miren, esta actividad, aquí hay por favor, tómenle una captura porque en la diapositiva que está en la plataforma hay un pequeño error. Tómenle la captura, por favor, de estos datos. Vamos a realizar esta actividad, ¿ya? Dice tarea individualmente, pero lo vamos a trabajar grupal. Ustedes, los que desean trabajar grupal, se agrupan, no sé, en un momento que tengan disponibilidad de tiempo, y los que no pueden, individualmente lo pueden hacer, ¿ya? La próxima clase, antes de iniciar la siguiente sesión, aunque tenemos bastante poquito tiempo con ustedes, vamos a revisar esa tarea, ¿ya? Ahí va un voluntario, el que desea presentar su tarea, lo presenta, lo manda al chat para revisarlo, ¿ya? Esta de acá dice, una empresa dispone de 50 trabajadores y observa el gasto en soles por almuerzo de sus trabajadores. ¿Cuál es la variable? ¿Cuál es la variable, chicos? Variable. ¿Sería el gasto en soles por almuerzo de los trabajadores? El gasto en soles por almuerzo, nada más. Gasto en soles por almuerzo. Esa es la variable. Eso lo estamos estudiando. ¿Y cuál es la unidad de observación? Los trabajadores, profesor. Los trabajadores de una empresa. Trabajadores de una empresa. Listo. ¿Cuánto es la muestra? N. 50, mis. 50. Muy bien. Entonces, ya podemos hacer nuestra tabla. Poder hacer nuestra tabla más rápida, vamos al Excel, ¿no? Recuerden que nosotros también podemos usar el Excel. Espérense para compartir esto. Voy al Excel, busco el Excel y hago mi tablita más rápido. Ahí está. Miren, una recomendación, paso la información para no estar yendo de acá para allá. Paso la información, la coloco por aquí y empiezo a hacer mi tabla. Para hacerlo más pequeño, hay que acomodarnos antes de empezar a hacer nuestros datos porque si no tenemos dificultad. Ya. Bien, acá va a ir el límite inferior y el límite superior. Límite, para no equivocarme, guión, límite superior. ¿Listo? Aquí va a ir la marca de clase, X sub i. Aquí va a ir la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa, la relativa acumulada, porcentual, y la porcentual acumulada. Ya está todo lo que voy a necesitar. ¿Cuántos intervalos tengo? Primero tengo que encontrar cuál es el valor máximo, cuál es el valor mínimo. Valor máximo, ¿cuál es? Observen. 20, mis. 20, ya, 20, vamos, el 20. ¿Y valor mínimo? 6. 6. ¿No? ¿Cómo sale el rango?
26. Miss, la resta. Exacto. 14. Voy a restar 20 14, Miss. menos 6. Ahí está, 14. Ya tengo el rango. Ahora, ¿qué necesito? Aquí voy a resaltarlo un poquito. Ese es el rango. Voy a hallar ahora K. K, ¿a qué es igual? K es igual. ¿Qué regla voy a usar? Sturges, ¿no es cierto? 1 más 3.32 por el logaritmo de 50. ¿Cuánto sale? Ahí sí, ayúdeme. Miss, pero no sería Sturger, Miss. Sí, Sturges. ¿Ese no es Sturges? No, porque Sturger creo que es mayor o igual a 30, Miss. Ya, ¿y este cuánto tiene? Lo muestra, tiene 50, está bien. Ah, me equivoqué, lo siento, profesor, en la luna. Tiene 50, voy a ponerlo por aquí, tu compañero. ¿Qué pasó hoy día? Está viendo doble, creo. A ver, ¿cuánto salió? Miss, dale 6.64. Ya, ¿cuánto es entonces? 7. 7. 7. Listo. Ajá. Bien, entonces ahora, eso lo voy a borrar. La amplitud. La amplitud es igual a ¿qué? El rango Al entre rango entre... la variable. 7, acá le voy a poner 7. Ya está. Entonces la amplitud es igual al rango entre, si se dan cuenta, estoy usando puras fórmulas, entre 7. Ahí está. La amplitud va a ser 2. Va a ser 2. Listo. Y ahora empiezo a llenar aquí. Aquí voy a llenar de manera manual para hacerlo solamente en una sola columna. Si se dan cuenta, en las diapositivas estábamos trabajando en 2 columnas. Miren. Columna límite inferior, columna límite superior. Pero en el Excel normalmente yo lo pongo con una sola columna. A ver, empezamos con 6. 6 y más 4, o perdón, más 2, 8. Listo. El siguiente, 8, 10. 10. 10 a 12. 10, 12, 12, 14. 14, 16. 16, 18. 18, 20. Nada más, profesor. Ya, 14. No, Lo cierro, porque el 20 está el último y va a incluirse el 20. Listo, terminé de hacer mis intervalos y acá la marca de clase. Ah, miren, claro, ¿por qué se hacen 2 columnas? ¿Por qué se hacen 2 columnas? Les voy a explicar para hacer todo mejor. A ver, miren. ¿Por qué se hace? Aquí vamos a poner el límite inferior y el límite superior, ¿ya? Aquí es 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. Y el límite superior es 10, 12, no, a ver, me equivoqué, no, 8, ¿no? 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. ¿Por qué? Porque la marca de clase es la suma y la división de estos de acá. Entonces, igual, sumo esto más esto. Claro, hay que ponerlo entre paréntesis. Y esta es mi marca de clase. El resto lo arrastro para que salga automáticamente. Ya está, listo. Entonces ya tengo aquí, lo vamos a hacer mejor en 2 columnas. En el Excel, cuando trabajamos en el Excel hay que hacerlo en 2 columnas, ¿ya? Para que salga la marca de clase rápidamente. Ahora N, vamos a ponerle acá N. Vamos a ponerle N acá. N tiene que ser 50. Suma. Y marco todo esto. 91. Hay un... Ah, no, ¿qué estoy haciendo? Acá no, acá tengo que sumar.
Ya, voy a poner la fórmula acá. Suma y sumo esto de acá. Todavía no tengo los datos, pero ya tengo la fórmula. Ahora sí, el conteo. De 6 a más, pero menos de 8. Acuérdense, este intervalo es de 6 a más, pero menos de 8. ¿Cuántos hay? 4. 4, Miss. Ya, Cuatro. 4. El siguiente. Bien, lo hacen ustedes. Lo llenan, lo pueden hacer manual, como lo hemos hecho nosotros con nuestra calculadora, o lo pueden usar haciendo uso del Excel, como ustedes crean conveniente. Para la siguiente clase va a haber un voluntario, el que quiera presentar su trabajo, y lo muestra para ver cómo lo hizo. Y aquí también aparece qué es lo que tienen que interpretar. Ahí está, interpretar f sub 3, F sub 4 acumulada, H sub 2, H sub 6 acumulada, P sub 5 y P sub 1. Recuerden que el P minúscula es el H porcentual minúscula y el P mayúscula es el H. Lo voy a poner mejor así con mayúscula, ¿ya? Para que no se confunda. Ahí. Y este es la minúscula porcentual. Ya está, así está. ¿Alguna pregunta? No me estuvo claro. Ahora, Listo, claro. perfecto. Entonces, esto queda para la siguiente clase. Lo desarrollan, pueden hacerlo individual o pueden hacerlo grupal como ustedes crean conveniente. Y la siguiente clase, la primera hora rapidito, lo mostramos para ver cómo lo hicieron. ¿Ya? Listo, chicos. Ahí nos quedamos hasta la siguiente clase. Cuídense. Que les vaya bien. Cuídense, Miss. Gracias, Miss. Hasta luego.